Un cariñoso saludo a todos los amigos y amigas que semana a semana se conectan en este canal Visión 21. Agradecemos a Dios por esta plataforma que nos permite llegar gratuitamente a todos los hogares, familias que semana a semana se están conectando para que juntos podamos aprender y crecer en las verdades que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Hemos venido hablando cosas bien interesantes, ya llevamos 5 capítulos y en este sexto yo pretendo ir cerrando algunas verdades que tienen que ver justamente con nuestro crecimiento espiritual. Pero antes de continuar, no se olvide, si usted aún no se ha suscrito, le invito a que lo haga. Sea parte de este canal, suscríbase y eso le va a permitir que semana a semana usted tenga un correo, una confirmación de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a seguir haciendo, y de esa forma también juntos vamos a ir conociendo todo lo que nos va a ir mostrando el Señor a través de las Escrituras. Semana a semana estoy pensando, orando, preguntándole al Señor qué es lo que quieres que yo vaya impartiendo, entregando a cada una de las personas que estamos aquí en este canal. Así que no se olvide, suscríbase y también invite a otros. Compártalo con otros. Es simplemente hacer un clic y que otros también tengan la oportunidad de crecer juntamente con nosotros. El deseo de este canal es llegar a diferentes rincones, a diferentes hogares, familias, y que también, como dice la palabra, hacer discípulos a todas las naciones. Para mí sería de mucha bendición saber que estamos llegando a diferentes ciudades, a diferentes países, a diferentes lugares donde estamos llevando el mensaje de Jesucristo y nuevas personas están convirtiéndose a este Señor maravilloso. Venimos hablando del crecimiento orgánico o natural. Ese crecimiento orgánico tiene que ver con el nuevo nacimiento. Si hay un nuevo nacimiento, entonces Cristo vive dentro de nosotros. Allí en Efesios capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Jesucristo anteriormente, cuando estuvo en la tierra, Él dijo en alguna ocasión: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Esa vida que nos da el Señor Jesucristo es la vida espiritual, es la vida del cielo, es la vida de Dios. Es esa vida que genera en nosotros el carácter de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, o sea, tenemos la vida de Dios o recibimos la vida de Dios, potencialmente ya estamos listos, preparados para empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver con el carácter de Jesucristo. Cuando el Señor nos habla a través de los evangelios o los apóstoles a través de las cartas apostólicas y nos dan ese énfasis a imitar a Cristo, ser como Cristo, parecernos a Cristo, uno lo ve como algo utópico, difícil, complicado. Pero cuando vamos entendiendo estas verdades, cuando tenemos la vida de Cristo, podemos generar las obras de Cristo o el carácter de Cristo. Nada más que nosotros aquí en esta participación necesitamos saber cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra responsabilidad. Ya hemos visto 5 capítulos, hoy queremos avanzar porque la semana pasada vimos, por ejemplo, la importancia del permanecer. Para ello tendríamos que irnos otra vez a Juan capítulo 15, verso 1 al 17, y ahí tenemos la historia o la parábola de la vid verdadera. Dijimos que la vid es Jesucristo, el labrador es el Padre y nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que está conectado a la raíz va a dar fruto, y como da fruto va a ser podado para que dé más fruto. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 5, 22, 23 dijo que el fruto era amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Todas esas virtudes, todas esas características encierran el carácter de Cristo, la esencia de Cristo, el ser de Cristo. Hoy día vamos a avanzar y le quiero invitar para que vaya ahí al Evangelio de San Juan y revisemos esta parábola. Y ahora veamos el segundo aspecto. La semana pasada vimos el permanecer en Cristo, pero hoy vamos a ver lo que significa permanecer en su palabra. Así que quiero que veamos dos versos. El verso 3 que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Voy a repetirlo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo le había entregado a los discípulos enseñanzas, parábolas, y le había mostrado muchas verdades del reino de los cielos. Y en esta ocasión Jesucristo resume muchas de las cosas que le había dicho y le dice: vosotros ya estáis limpios, estáis santificados, estáis purificados por la palabra que os he hablado. Pero vamos inmediatamente al verso 7 y dice: si permanecéis en mí, y aquí agrega, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya vimos algunas cositas de ese verso, pero sí quiero en esta semana hablar un poquito de lo que significa permanecer en la palabra. La palabra es un elemento purificador. La palabra es como la linterna que nos va iluminando el camino. La palabra es como la luz que cuando entramos al cuarto oscuro se enciende y podemos ver claramente. La palabra también está perfectamente representada cuando el sacerdote entraba al lugar santo y ahí estaba el candelabro. El candelabro, ¿qué es lo que hacía? Daba luz. Y eso era que el sacerdote podía oficiar perfectamente, sin tropiezos, su culto, su servicio a Dios. La palabra siempre tiene que ver con iluminar o traer revelación. La palabra es sumamente importante. Hemos dicho una y otra vez que no hay crecimiento espiritual si no estamos conectados a la palabra. La palabra nos trae discernimiento, la palabra nos trae claridad, la palabra nos enseña verdades. Incluso dice el libro de Hebreos que la palabra es como una espada de dos filos que corta. Y cuando esa palabra corta se refiere al alma y el espíritu, empieza a dividir, a cortar para traer mayor revelación de esas verdades de Dios a nuestro espíritu. No voy a poder explicar este verso hoy, pero lo vamos a dejar por ahí para en otro momento poder explicarlo, pero quiero que quede por lo menos ahí en su mente, en su retina, que la palabra tiene un poder purificador, limpiador, santificador. Cada vez que la leemos o cada vez que la escudriñamos o cada vez que la meditamos, la palabra nos ayuda, nos enseña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con muchas ideas, hábitos, argumentos, conductas, costumbres que son propias de la vida natural que aprendimos en la sociedad, en la escuela, en la universidad, con los amigos, en la familia, con los padres, incluso con nuestras herencias, estamos hablando, o ascendencias, nuestros abuelos, tatarabuelos, y hay muchas cosas que para nosotros son normales. Pero cuando nosotros entramos al reino de Dios, cuando somos parte de la vida de Cristo y empezamos a vivir esta nueva vida, nos encontramos con otras verdades que son muy distintas. Les pongo un ejemplo. Yo viví muchos años en Chile, allí manejé muchos años, y cuando tú vas a Chile hay leyes de tránsito que tienes que cumplirlas porque si no las cumples entonces te va a llegar un ticket.
Y sabes que en muchos lugares van a haber policías que si te ven cometiendo una infracción, entonces te van a poner a ti una multa. Cuando yo llego a Estados Unidos, específicamente acá a California, me doy cuenta que hay leyes de tránsito que no son iguales a la de mi país. ¿Qué es lo que tuve que hacer yo? Tuve que acostumbrarme y volver a habituarme a las leyes de tránsito de este condado, de este país o de esta ciudad donde yo vivo, porque ya no estoy viviendo en Chile. Yo no puedo decirle a un policía en este país, ¿sabe qué? En mi país se hace así. O ¿sabe qué? En mi país me dan permiso para hacer esto otro. Él me va a decir, váyase a su país y allá hágalo, porque acá usted no lo puede hacer. Y si lo vuelve a hacer, yo lo voy a multar. En cada país hay leyes de tránsito. Si vas a Inglaterra y tú quieres manejar, vas a manejar al revés, por ejemplo. Aquellos que han viajado a otros países como Europa, te vas a encontrar que hay muchas leyes que son muy distintas a como son acá en Estados Unidos o en nuestros propios países latinoamericanos. ¿Y de qué estamos hablando? De leyes de tránsito. Pero donde vayamos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlas y vivir de acuerdo a ellas. Eso mismo que pasa en el plano del manejo, de las leyes de tránsito, es lo que también nos pasa a nosotros cuando estábamos, antes de conocer a Cristo, en el reino de las tinieblas, sin Cristo. Ahora nacemos de nuevo, entramos al reino del Señor, al reino de los cielos, y nos encontramos que hay nuevas leyes, nuevos mandamientos que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿y dónde vamos a encontrar esos mandamientos? ¿Dónde vamos a encontrar esas verdades? Indudablemente en la palabra de Dios. De ahí la importancia de conocer las Escrituras, leer la palabra y vivir de acuerdo a ella. Fíjate aquí, qué interesante lo que dice el Señor. Cuando tú te devuelves al capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, en el verso 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. Aquí está primero el amor. El que me ama. Mi palabra guardará, o mis mandamientos cumplirá, o mi palabra la pondrá en práctica. Dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. A mí este verso me impresiona porque aquí el Señor Jesucristo nos está dando una promesa. Nos está diciendo, si le amamos de verdad, no de palabras, sino de hechos. Si le amamos, nosotros vamos a cumplir su palabra. Vamos a vivir de acuerdo a su palabra. Pero ¿en qué aspectos de nuestra vida? Porque muchas veces la gente ha circunscrito, ha limitado su fe en Dios a un templo o a un espacio físico, pero no hemos tenido todavía la visión de entender que nuestro evangelio, seguir a Jesucristo, vivir de acuerdo a su palabra, tiene que ver con toda nuestra vida completa. O sea, cada verdad que nosotros encontramos en las Escrituras que tenga que ver con nuestro matrimonio, debemos llevarla a nuestro matrimonio. O esas verdades que tienen que ver en esa relación entre padre e hijos, debemos llevarla para que también se haga una realidad en esa relación familiar. Y en cada orden de cosas o en cada experiencia de vida, la palabra debe tener consistencia y validez. Cuando amamos a Jesús,
y lo amamos de verdad, de corazón, entonces lo que vamos a querer es cumplir su palabra, vivir de acuerdo a su palabra. Santiago decía que aquel que lee la palabra, que conoce la palabra, pero que no la pone en práctica, entonces está ciego, no está viendo una verdad. Por eso necesitamos nosotros no ser solamente oidores, sino también gente que va a practicar la palabra, que la va a poner por obra. Eso es lo que el Señor dice. Fíjense que en otra ocasión, Jesucristo, dándole aplicación a este verso, Él dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero aquí agrega, sino el que hace, el que practica la voluntad de mi Padre. Por eso es importante entender que la palabra que nosotros estamos leyendo, la palabra que estamos conociendo, la palabra que estamos recibiendo, debe tener en nosotros, debe tener un efecto purificador y transformador. De tal manera que nosotros vamos a recibir información de la palabra para que esta información se convierta en revelación, y esa revelación nos lleve a una transformación. Noten los procesos. La información va a traer revelación y esa revelación nos va a llevar a una transformación. Entonces ahí la palabra está cumpliendo su propósito. Ahí la palabra está cumpliendo su objetivo en aquel que se lo permita. Porque mucha gente puede ser un buen lector de la Escritura, un conocedor de la Escritura, puede recitar la palabra, puede conocerla de memoria, incluso explicarte versos bíblicos, entender los versos bíblicos, pero no vivirlos. Yo he conocido gente viciosa, borracha, que conoce la palabra y la conoce bien. Porque alguna vez enseñaron la Escritura, porque la compartieron con otras personas y hoy día se apartaron, se alejaron, y tú hablas con ellos y te van a recitar verso tras verso y tú dices: uy, impresionante. Lo impresionante no es lo que sabes, lo impresionante es lo que vives de la palabra. Por eso cuando hablamos de la palabra como un elemento purificador, y repito el verso 3 de este capítulo 15, dice: ya vosotros estáis limpios, o sea, podados, limpiados, purificados, depurados. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué importante que la palabra produzca un efecto en nosotros, un efecto transformador. La palabra tiene poder para transformar nuestra mente, y al transformar nuestra mente también transforma nuestros hábitos, y al cambiar nuestros hábitos también cambia nuestra conducta. En unas próximas lecciones también voy a estar hablando de eso. La palabra en la mente, cambiando la mente, transformando la mente, llevando la mente desde un estado natural a un estado espiritual. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, ahora que estamos en el Señor, ya nacimos de nuevo, tenemos su genética y su naturaleza, también tenemos su mente. Y si tenemos su mente, su nivel de conocimiento, también nosotros podemos conocer la palabra y que esa palabra haga vida en nosotros. ¿Por qué hay gente que lee la Biblia y no produce ningún efecto en ellos? No hay un crecimiento, no hay un desarrollo. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos la vida de Cristo, lamentablemente no vamos a poder producir las obras o el carácter de Cristo. Y para ello, ¿qué necesitamos? Que la palabra cumpla su efecto, su objetivo, su propósito, que es purificarnos. Ahora, qué interesante lo que dice Jesucristo ahí en Juan capítulo 14. Lo leíamos delante, verso 22 y 23. Dice: el que me ama, ¿qué va a hacer? Va a guardar mi palabra, la va a practicar. Y como premio, como regalo y como bendición dice: y mi Padre le amará.
¿quién de nosotros no quiere ser amado por el Padre? Recibir esa hermosa bendición. ¿Cuál es la condición? Amarle y ser obediente a su palabra. Pero mira lo que dice el verso 24, que es lo contrario. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, cierro por hoy día. La semana pasada vimos permanecer en Cristo. Hoy vimos permanecer en su palabra. La importancia de que la palabra produzca ese efecto en cada uno de nosotros, ese efecto purificador, limpiador, podador. La palabra ilumina, la palabra revela, la palabra enseña, la palabra me lleva a un nuevo conocimiento, un conocimiento espiritual, y definitivamente como resultado, eso me va a traer como consecuencia el que yo sea más semejante a Cristo. Por lo tanto, cierro hoy día diciendo, amar a Jesús significa o implica cumplir su palabra y vivir de acuerdo a ella. Quiero animarte para que te conviertas no solo en un lector, no solo en aquel que lee, estudia o medita, sino también en aquel que practica la palabra, la escritura, las verdades de Dios. Te animo para que compartas este video con tus amigos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.